Imperio ruso, 1897. El almirantazgo ruso lanza un programa para reforzar la flota del Lejano Oriente para contrarrestar a la Armada Imperial japonesa, y las especificaciones del nuevo buque requerían un diseño que contemplara una alta velocidad, por lo menos 23 nudos y unas armas de 152 milímetros de disparo rápido. Por aquel entonces, la armada rusa ya tenía varios buques en construcción y los astilleros rusos no tenían espacio para un nuevo crucero, por lo que el almirantazgo ruso hizo una oferta el 11 de abril de 1898 al astillero William Crabb Sons, ubicado en Filadelfia, Estados Unidos, para construir únicamente este crucero. Los estadounidenses responderían afirmativamente y empezarían los trabajos en octubre de 1898. Se votaría el 31 de octubre de 1899 y sería finalmente comisionado por la Armada rusa el 2 de enero de 1901. Veamos ahora las especificaciones del crucero. 129 metros de largo, un ancho de 15,8 metros y un calado de 6 metros, desplazando 6.500 toneladas y 7.130 toneladas a toda carga. Como propulsión, 30 calderas de vapor Niclos movían dos hélices de 3 palas, generando una potencia de 20.000 caballos y pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 23 nudos. Su armamento consistía en 12 cañones principales de 152 milímetros, 12 cañones secundarios de 75 milímetros junto a otros 8 cañones de 47 milímetros y como complemento 2 cañones de 37 milímetros junto a 6 tubos torpederos de 381 milímetros. El blindaje equipado, 38 milímetros debajo de la cubierta en la zona de proa y popa y 57 y 76 milímetros debajo de la cubierta en la parte central. En la torre de mando contaba con hasta 152 milímetros y no tenía un cinturón lateral blindado. Ahora bien, el buque entró en servicio en 1901 y desde enero de 1904 permanecería en el puerto neutral de Incheon a disposición de la embajada rusa en Seúl, junto a la cañonera Korets. Aunque también había barcos de otros países, el crucero blindado Talbot, el crucero protegido Pascal, el crucero protegido Elba e incluso el crucero acorazado Chiyoda. Tras varios meses de tensiones, Japón rompe finalmente relaciones diplomáticas con Rusia el 6 de febrero de 1904, y ese mismo día el comandante del Chiyoda recibió una orden por telégrafo para abandonar el puerto y unirse a una flota japonesa en la mañana del 8 de febrero, y temiendo un ataque repentino por parte del Baryak y el Korets, el ministro de Marina japonés sugirió al capitán del Chiyoda que atacara por sorpresa a los dos barcos rusos, con ataques de artillería y torpedos, pero recibiría una respuesta negativa por parte del capitán. Realmente, el Chiyoda lo que hizo fue partir a las 23:55 del 7 de febrero discretamente y sin luces, levó anclas y a una velocidad de 12 nudos abandonó la rada en el mar en condiciones de visibilidad casi nula y con las luces de navegación costera inoperativas. Al amanecer del 8 de febrero, una escuadra comandada por el contraalmirante Uryu, al mando de 2 cruceros acorazados, el Asama y el Chiyoda, 4 cruceros blindados, Naniwa, Niitaka, Takachiho y Akashi, junto a 8 destructores, bloquearon el puerto para cubrir un desembarco y al día siguiente, el 9 de febrero, el capitán del Baryak, Rudnev, recibió un ultimátum por parte de Uryu para que abandonara el puerto de Incheon antes de las 12 del día, de lo contrario, los barcos rusos serían atacados. Los japoneses planeaban un desembarco para ocupar el puerto, y la cañonera Korets decidió abandonar el puerto para marchar hacia Port Arthur, pero los japoneses lo percibieron como una amenaza para las tropas que desembarcaban y fue atacada con 2 torpedos y artillería, tras lo cual dio la vuelta y regresó al puerto. Fue entonces cuando el capitán Rudnev, a bordo del Baryak, decidió abrirse paso con una pelea en la salida del puerto. La película Baryak de 1946
Con el conocido crucero Aurora vestido con una cuarta chimenea falsa para parecerse al Baryak, es probablemente lo más parecido que tenemos a la batalla entre los dos buques rusos contra 14 barcos enemigos. La batalla se prolongó durante 1 hora, y durante este tiempo, el Baryak, según el informe de su comandante, disparó 1100 proyectiles de todo tipo contra el enemigo. Por su parte, el Koretz se informa que disparó 52 proyectiles, y también se detalla que un destructor enemigo fue hundido por el Koretz, y que otros 2 acorazados fueron dañados con alrededor de 30 bajas, aunque los documentos japoneses no confirman ninguna pérdida ni daño en los barcos, indicando incluso que el Koretz estaba lo bastante lejos como para que sus armas ni siquiera alcanzaran los navíos japoneses. Incapaces entonces de romper el escuadrón japonés, regresan a media tarde al puerto, donde ambos barcos rusos se refugiarían cerca de los buques de guerra neutrales. A las 16 horas, el Koretz fue hundido por su tripulación, haciendo estallar 2 cargadores de municiones, y la tripulación fue llevada a bordo de un crucero francés con el cual volvería a Rusia 2 meses después. Por su parte, a bordo del Baryak, 39 hombres pierden la vida, y había más de 70 heridos, incluyendo el capitán Rudnev, que estaba conmocionado y herido en la cabeza. El crucero había perdido más de la mitad de su armamento, tenía 4 agujeros bajo el agua y la tercera chimenea estaba destruida, por lo cual, al igual que el Koretz, para que no cayera en manos del enemigo, fue hundido por su tripulación al ser inundado. La tripulación también volvería a Rusia a bordo de barcos neutrales y serían condecorados e invitados por el zar Nicolás II a una cena de gala en palacio. Después de la guerra ruso-japonesa, el gobierno japonés creó un museo en memoria de los héroes del Baryak en Seúl y concedió a Rudnev la Orden del Sol Naciente, la primera vez que un militar extranjero recibió una condecoración por parte del emperador Meiji, y Rudnev aceptó la condecoración aunque nunca la lució en público. Más de un año después, el 8 de agosto de 1905, el crucero fue levantado por los japoneses y fue incluido en la Armada Imperial Japonesa días después, el 22 de agosto. Reparado y reconstruido, el buque fue asignado el 9 de julio de 1907 como el crucero protegido Soya. Un buque de este tipo no era común en las filas japonesas, y la inexperiencia navegándolo hicieron que su uso fuera únicamente de barco escuela. Y fue así como se lo pudo ver por Yokosuka, Sydney, Vancouver y hasta en las postales en Hawái. Para que nos hagamos una idea, grandes comandantes de la Armada Imperial Japonesa en la Segunda Guerra Mundial tuvieron sus primeros viajes a bordo del crucero Soya: Shigeyoshi Inoue, Jinichi Kusaka e incluso Isoroku Yamamoto. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso y Japón formaban parte del mismo bando, y el gobierno japonés
decidió vender a Rusia varios barcos que habían sido capturados años atrás. Es así como el buque abandona la Armada Imperial japonesa y parte hacia Rusia el 4 de abril de 1916 y el 5 de abril llega a Vladivostok para ser reasignado a la flota rusa del Lejano Oriente el 18 de junio nuevamente como Variak, y navegaría a través del Ártico para llegar a Murmansk y unirse a la flota de propósito especial. Fue entonces cuando entró en dique seco en Reino Unido para reparaciones y reacondicionamiento, pero para entonces la Revolución rusa había acabado con el gobierno imperial, y el nuevo gobierno soviético se negaba a pagar las deudas del Imperio ruso, y el buque fue confiscado por los ingleses. Finalmente, en 1920, el barco es vendido a una empresa alemana para su desguace, pero mientras era remolcado, quedó atrapado en una tormenta frente a la costa de Escocia, y hasta 1925 fue parcialmente desmantelado. La parte restante del navío fue posteriormente volada y desapareció entre las olas. Como datos curiosos, existe una placa memoria al Variak en Escocia, cerca de donde vio sus últimos días. Una de sus banderas capturadas por los japoneses durante la batalla permanecía en el Museo de Seúl, y en 2009 fueron cedidas por el gobierno coreano a Rusia. Y en honor a este crucero, hay otros dos buques rusos que han portado el nombre Variag.